Uno, dos, 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 ok. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio, un personaje en la cueva de los reflejos. Hoy va a ser un programa de altura, no solamente por la clase de invitado que tenemos hoy, sino porque ha sido grabado en las partes más altas y heladas de Morazán, en la zona de Perquín. Nos acompaña Francisco Escobar, poeta, crítico literario, ha hecho teatro. Bueno, ¿qué no ha hecho el profesor Francisco Escobar? Paco Escobar, catedrático de la UCA, pero bueno, no vamos a hacer mayor presentación porque es precisamente nuestro programa lo que desea es encontrar el perfil humano de nuestros invitados. Paco Escobar, al nacer tu madre muere, ¿eso marca tu vida? ¿Qué huella deja? Con los que conocemos tu poesía ya conocemos ese hermoso poema dedicado a tu madre que ya nos responde un tanto. La muerte de ella realmente me marca profundamente. Ella muere como consecuencia del parto mío. Y entonces esto me impone a mí una obligación, como restituirla a ella en la vida, hacer por ella lo que ella no pudo hacer, decir la palabra que ella no pudo decir. ¿Cómo fue la infancia de Paco Escobar? Fue una infancia profundamente feliz. Es decir, el universo mío giraba entre la figura cimera de mi abuela, una mujer realmente épica, entre la figura de mi padre, un hombre con un carácter recio, y entre la figura de mi nana, una india navaja de muchos años que aportaba la dulzura dentro de aquel ambiente. Entonces fue una infancia muy feliz. Mi abuela era una panadera, pero era una panadera muy lectora. Entonces ella me inició en la lectura. Yo aprendí a leer a los 5 años en la casa de una tía que tenía una escuelita privada, y entonces a partir de los 5 años y medio, 6 años, leíamos en compañía con mi abuela muchos libros, y ella me iba explicando palabras que no entendía, acciones que no entendía, y me las explicaba sin tener absolutamente ninguna contemplación. ¿Qué podría contarnos Paco Escobar de su infancia? Tengo entendido de que escapaste de tu casa adolescente. A los 14 años, del lado por herencia de mi abuelo materno y de mi madre, yo había heredado un temperamento o una tendencia hacia el mundo artístico, pero mi padre estaba muy bien orientado hacia el mundo más práctico del agro, de los animalitos, de la tierra, etcétera. Y entonces teníamos dos naturalezas distintas que sería largo contar todas las historias, se fueron tensando, de modo tal que a los 14 años tuve que tomar la decisión, o seguir al lado de mi padre y negar mi vocación, o realmente buscar la vida y realizar plenamente la vocación que yo ya sentía que la tenía internamente. Leyendo la poesía de Paco Escobar y otras cosas que ha escrito, otras narraciones, encontramos muchas referencias a diversas actividades hechas, realizadas en la adolescencia, vendedor de boletos en un circo, en Guatemala viviste otra experiencia. Contanos un poco, si se puede, esa experiencia de la adolescencia y qué marca en tu poesía esa experiencia. Bueno, todas estas experiencias lo que me han dado es profundidad. Profundidad. Vivir significa profundizar. La primera experiencia es cuando me fui de la casa, fui a trabajar a Guatemala. Trabajé allí en una especie de sitio de diversión nocturna que se llamaba La Marea. Trabajábamos muchas personas y nos encargábamos de quitar las botellas, de limpiar el piso, de limpiar las áreas de servicio. Y bueno, trabajábamos de las 7 de la noche hasta el amanecer, hasta las 3 4 de la madrugada. Era un trabajo sumamente duro. Pero ahí ocurrió un hecho muy extraño, no sé si te interese que te lo cuente. Claro que sí. Y es este. Resulta que los viernes o los sábados se aparecía ahí un personaje
que y después de que se tomaba sus copas y de que se iba a las piezas interiores con las muchachas, porque era un lugar donde era medio prostíbulo, medio lugar de danzón, de baile, entonces una vez que volvía de los recintos interiores y ya con sus tragos adentro, él empezaba a hablar de literatura y lo hacía con una gran propiedad y entonces todos lo escuchábamos. Y después, cuando ya estaba todavía más tomado, se sacaba del saco unos papelitos y empezaba a leer unos poemas. En ese momento es que yo, a los 14 años, dije, eso es lo que yo quiero ser. No tomando como él, sino dije, quiero enseñar como él enseña y me gustaría escribir como él escribe. Es decir, la vocación literaria no me nació en un lecho de rosas ni en un jardín maravilloso, sino me nació justamente o la reconocí en esas circunstancias que eran bastante difíciles. ¿Y a los 14 años comenzaste a escribir o eso fue posterior? No, habían escrito ya antes. Una vez gané un concurso de cuentos como perdón, de poesía a los 12 años, con una de esas poesías con las que uno concursa siempre cuando es niño, una poesía a la madre, claro, una poesía muy sentimental, muy triste, etcétera. Bueno, gané. Y después a los 14, 15 años sí escribí mi primer cuento, me acuerdo que se llamaba Carita Sucia y era también de esas historias tradicionales del niño pobre que en Navidad no tiene cómo comprar juguetes. Salido de ese mundo, pues no sé si quieras que te cuente más del otro mundo al que pasé. Sí, ¿qué pasa luego con Paco Escobar de los 15, 16 años? Bueno, el dueño de este negocio era un negrero, era terrible, ¿ya? Pero la señora era muy, muy especial y me decía, Chelito, de aquí vas a salir. Y yo le decía, sí, de aquí voy a salir. Y estuve trabajando realmente 2 años, casi 3 años ahí. Y ahí tuve mi primer contacto con la violencia, porque en esos años estaban residiendo ahí en Guatemala muchos jóvenes hijos de los nazis que habían escapado de la Segunda Guerra Mundial. Y yo pude ver, es una imagen que recuerdo muy, pero muy claramente, el zapato de uno de ellos puesto en el rostro de un muchacho, de una muchacha que no le había servido bien, que le había dejado caer, parece los tragos sobre el pantalón y le había propinado una trompada y luego le había pateado en la cara. Fue el primer encuentro así frontal que tuve con la violencia. Pero salí de ahí y me puse a trabajar como boletero en un circo y ahí me nació mi gran pasión por el espectáculo. Realmente he sido un gran enamorado del espectáculo, del teatro, del cine, de la televisión, que me gusta mucho ahora. He sido un gran enamorado del espectáculo y creo que eso me nació de ese trabajo que tuve ahí como boletero de un circo de segunda muerte, no de tercera, pero sí de segunda. Y ahí de vez en cuando, entre momento y momento, yo me asomaba un poco para ver la función y aquello me gustaba y me llamaba la atención y me emocionaba y yo quería ser o malabarista o volatín o payaso o quería estar en el mundo del espectáculo. Ya mayor me metí a hacer teatro y lo he disfrutado mucho. Hablando de cine y de espectáculo, ¿crees que sería una utopía pensar que luego de tantos años de que aquí no se hiciera cine en El Salvador, luego de Los peces fuera del agua, se pudiera realizar una película? ¿Será tan terco el salvadoreño como para que esto fuera posible? Yo creo que a El Salvador y a las distintas manifestaciones estéticas del Salvador le esperan buenos momentos. Yo creo que la historia que hemos vivido en los años anteriores ha sido tan densa, tan extensa y tan intensa que da mucho material para la literatura, para el teatro, para el cine, para la televisión. Yo creo que sí, que va a desatarse un movimiento muy importante de rescate del recuerdo, de rescate de la memoria, de dejar para la eternidad, para las generaciones venideras, la constancia de todo lo que vivimos, de todo lo que esperamos, de todo lo que sufrimos, de todo aquello en lo que creímos. Y yo creo que está por escribirse la gran novela salvadoreña, la gran poesía salvadoreña, y probablemente empiece a surgir el cine salvadoreño o el cine latinoamericano inspirado en temas de El Salvador. Según me contás, Paco Escobar, viviste una adolescencia, em, podríamos decir, muy rica en experiencias, has hecho de todo en el terreno humanístico. Podría pensarse que una de las novelas que está por escribirse es la de tu propia vida. Probablemente,
Probablemente, porque realmente he tenido muchos oficios, he vivido en tantos lugares, he disfrutado tanto la vida, porque te quiero decir una cosa, realmente el hecho de que uno haya pasado experiencias, mis experiencias han sido sumamente alegres y sumamente dolorosas, sumamente gloriosas y sumamente tristes, como toda la experiencia de vivir. Lo que sí te sé decir con toda honestidad es que todavía, a este momento, no conozco lo que es la amargura, no conozco lo que es la desesperación, no conozco lo que es la negación de la vida, la negación de la esperanza, la negación de la fe, la negación de todo eso. Entonces yo creo que quizá en algún momento más adelante quizá me anime a escribir algunas cuartillas, que de pronto será un cuento largo, una novela corta, y que quizá le pueda servir de algo a alguien, ¿no? Paco Escobar a los 20 años escribe poesía. ¿Podrías recordarte un fragmento de alguna de ellas, de ese tiempo? Bueno, me acuerdo muy poco, pero resulta que cuando estudiaba bachillerato había una maestra a quien yo admiraba, y realmente todos, o por lo menos casi todos, nuestros primeros poemas han sido dedicados a la maestra, en quien vemos no solamente a la maestra, sino también a la mujer, y a veces es el primer gran amor oculto que uno tiene, y muchas veces no tan oculto. Me acuerdo que era un poemita bastante sencillo, bastante simplón, que decía: Ángel venido de los cielos altos, ninfa purísima, rayo de sol, gota de luz que endulza mis quebrantos, esencia de azahares, pensamiento de amor. Y por ahí iba, y le iba cantando a una profesora que yo admiraba mucho, que se llamaba Angelita. Es de los primeros poemas que escribí. Y escribí otro poema también, pero ya no en ese onda, sino que ya de un corte, de una preocupación como más social. Es la historia de una mujer muy humilde que se va a, a la ciudad a buscar trabajo y que allá muere en medio del tráfico cotidiano. Un poema bastante que me da hasta vergüenza acordarme, pero bien, forma parte de la vida, ¿no? Dicen que los mejores poetas se han hecho durmiendo en las plazas. ¿Alguna vez a vos te ha tocado dormir en algún banco de una plaza? Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando me fui de la casa, cuando rompí con mi padre y decidí seguir mi vida, pues sí, tuve que dormir en parques y tuve que comer pues lo poquito que se podía recoger en los basureros, así sencillamente. Y dormí ahí en las plazas. Me fui a Guatemala y antes de encontrar ese trabajo también dormí en las plazas públicas. Y cuando volví también, antes de buscar otro trabajo, después de la experiencia del circo, volví para acá y dormí en el Parque Centenario y comía ahí como podía. Un amigo mío, que habíamos sido compañeros de infancia en el internado donde mi padre me había puesto un tiempo, me encontró un día y me dijo: mira, yo trabajo en un garage cerca de aquí, ¿por qué no te vienes? Duerme allí y pues en el día pasas ahí haciendo lo que corresponda y en la noche llegas a dormir para que no duermas a la intemperie. Y así hacía. Y trabajé entonces como cobrador de la librería Claridad, se llamaba. Era una librería que pertenecía a una escritora, Ana Rosa Ochoa. Y esta mujer me daba libros para que leyera, le hacía la cobranza de los deudores que ella tenía de los libros, porque era época en que los libreros daban muchos créditos a los lectores. Y entonces yo le hacía la cobranza y de pronto me daba también libros para que yo los vendiera. Entonces trabajé ese tiempo como cobrador de de esta librería, esta autora de este libro, Los Perdigones Quemados se llama justamente. ¿Cómo eran las calles de San Salvador en esa época en que eh, vivías como cobrador, o como los personajes? ¿Cómo era esa ciudad? Bueno, después de haber estado viviendo ahí en el Parque Centenario, resulta que una señora que vivía una cuadra por ahí, pues me conoció, había conocido antes un poco a mi padre y me dio hospedaje en su casa y entonces me dijo: bueno, mira, para que puedas vivir, entonces me vas a cuidar los animalitos. Ya tenía una cantidad enorme de pericos, de jilgueros, de canarios, etcétera. Me vas a cuidar los animalitos, me vas a cuidar los perros y me vas a cuidar a mi hijo. El hijo de ella, por la década, en los sucesos del 44, parece que lo habían puesto preso y a consecuencia de eso lo habían dejado unos 2 o 3 noches
en una cárcel con un chorrerón de agua en la cabeza y como consecuencia de eso él perdió la razón. Entonces yo me encargué un tiempo de llevarlo a pasear. Era un hombre que inofensivo pero con la razón totalmente perdida. Y entonces lo llevaba a pasear al parque. En compensación la señora esta me daba la alimentación, la casa y algunos pesos para ir viviendo. Las calles en esa época todavía se conserva algo del casco céntrico, esa casa donde viví todavía se conserva, está exactamente entre la décima, una cuadra abajo de la que se llama la esquina de la muerte, ya, donde vivió Osvaldo Escobar Velado también. Entonces las calles eran distintas, había menos gente, había menos tráfico, se vivía con más calma, se transitaba con mayor facilidad. A mí realmente San Salvador siempre, 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 siempre me gustó. Es una ciudad que yo continúo amando. Hay gente que le tiene temor al centro, por ejemplo, pero yo el centro de la capital lo quiero y lo llevo en el alma. Le he hecho un poema. Allá en un lado de San Salvador tenemos Metrocentro. Entonces he escrito un poema que se llama, un soneto, que se llama Metrosuelo, ya, que es el centro de San Salvador, donde la gente vende y compra las cositas en el suelo. ¿Cómo es ese poema? Fíjate que no te lo podría decir así de memoria. Simplemente. Lugar de cumbia, sexo y leperada, una cosa así, no me acuerdo exactamente, pero es la descripción de todo ese colorido tremendo que el centro tiene, de toda esa mezcla así de sexo, de cumbia, de leperada, de comercio, de todo. Pero es que es la vida bullente. Yo creo que el centro de San Salvador es la radiografía de la ultimidad de lo que somos los salvadoreños. Es decir, yo creo que si en un espejo podemos vernos, lo que somos es en el centro de esa capital a la que yo realmente quiero, pero así desmesuradamente. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos a este personaje en la Cueva de los Reflejos que se está haciendo en Perquín. Por eso en el fondo pueden escuchar el silbido del viento colándose entre los bosques de pino de Morazán. Ya regresamos. Continuamos en un personaje en la Cueva de los Reflejos con Paco Escobar, que entre otras cosas ha sido profesor universitario en la Universidad Nacional, ha sido hasta hace poco decano de la Facultad de Ciencias del Hombre de la UCA. Y bien, continuemos conociendo a nuestro personaje de hoy. Paco Escobar nos hablaba de tener varios monstruos del alma, creo que lo llamaste, Monstruos del alma, sí. monstruos del alma. Ya nos hablaste de tu abuela, de, De mi padre, de tu padre, de mi nana. de tu nana, y Ajá. qué otros monstruos del alma tenés. Bueno, ¿qué aportan estos monstruos? Bueno, de mi abuela yo creo que heredo la alegría de vivir, el gusto por la vida, porque realmente amo profundamente esta vida. No estoy seguro de si haya otra experiencia más allá. Y no me preocupa mucho, creo que uno debe hacer el bien por el bien mismo y evitar el mal, también por principio. Pero que esta vida es lo suficientemente hermosa. Como decía César Dávila Andrade, la vida para vivirla hay que sufrirla y amarla. Eso creo que lo heredé de mi abuela. De mi padre, la capacidad de trabajo, el tesón, la tenacidad, esta cuestión de que cuando se decide que algo se va a hacer, se hace, pase lo que pase. De mi nana, Rosario García, esta india navaja maravillosa, de ella creo que heredé el gusto por las cosas sencillas. Y el otro monstruo sagrado es mi hijo. Cómo vino mi hijo a mi vida lo he contado en unas páginas que escribí que se llama justamente de padre a hijo y ahí me gustaría remitir a quien quisiera conocer toda la historia esta a esas páginas. Él me ha hecho conocer realmente lo que es la verdad, la bondad, la belleza, lo que es también el dolor, lo que es el sufrimiento, lo que es la preocupación, lo que es el sentido personal de la vida también. La vida tiene un sentido de servicio, un sentido colectivo, un sentido humano, pero también tiene una dimensión personal. Entonces esos serían mis monstruos sagrados, ¿no? Mis monstruos del alma, mi abuela, mi padre, el recuerdo de mi madre, que está perenne constantemente, eh, mi nana y mi hijo. Bien, Paco Escobar, aquí en esta altura de Morazán, eh, en este escenario tan propicio para la poesía, ¿cuál es la poesía que más te gusta, que consideras que ha sido más lograda?
El poema que más quiero es el monólogo interior frente a mi hijo, que dice un par de versos, dice, desangrado, sin nada, porque lo he dado todo. 2 baúles con libros y una máquina pobre son todo mi equipaje. Después, estos 2 brazos que se me van del alma y estos ojos que miran a través de sus lágrimas. Y así, hijo, mi pequeño salvado, mi pequeño ángel magro a quien libré de cardos, con la frente... realmente, hasta ahí me puedo. Bien, gracias Paco Escobar. Sabemos que estuviste muy cerca de Ignacio Ellacuría. ¿Cómo podrías definir eh, el alma de Ellacuría? ¿Qué podrías contarnos sobre él? ¿Qué podría resumir lo que fue Ignacio Ellacuría? Bueno, sé que para muchos él significa bastante. Para mí significa realmente muchísimo, muchísimo, no sé cómo decirlo. Para mí él ejerce en mí una suerte de paternidad espiritual. Él me invitó desde por allá por los años 80 a formar parte del consejo de redacción de su revista. Yo que no era nada, que no era nadie. Él me vio, confió en mí, en las cosas que escribía y me invitó a formar parte de su revista. Eso realmente lo agradecí tantísimo porque fue un acto de fe. Por eso es que cuando él murió, cuando lo mataron, yo no tuve ni siquiera capacidad para llorar. No pude. Creo que el llanto se me congestionó y todo eso se fue hacia adentro. Y lo único que pude hacer fue escribir un poema que se llama De la hostia, la sangre y la arboleda, que es un homenaje del alma al que yo considero que fue así como una especie de, como una suerte de padre espiritual, de padre intelectual. Y este año, eh, más bien en noviembre sí, con motivo del 4º aniversario del fallecimiento, del asesinato de ellos, escribí y monté con mis discípulos una obrita que se llamaba Un tal Ignacio. Ha sido otro homenaje a alguien a quien debo más realmente de lo que puedo decir. Y lo que debo realmente es una mirada de fe, una palabra de aliento, y eso vale más que cualquier cosa. Paco Escobar, como te contaba, nuestro anterior invitado fue David Escobar Galindo. Tengo entendido de que de alguna manera vos has estado muy cerca de su poesía. He leído toda su poesía y realmente es la otra persona por quien tengo gratitud también por su palabra de fe, por su dosis de esperanza. En este poema de la hostia, la sangre y la arboleda, que está dedicado al padre Yacuría, también he dejado constancia de el respeto que tengo por David Escobar Galindo, por su obra poética y por su calidad humana. Paco Escobar a través de su obra ha tratado de explicar la esencia del salvadoreño. Esta vez, ¿cómo podrías sintetizarnos toda esa continua investigación sobre nuestro ser nacional? El salvadoreño es amor y dolor, leperada y ternura, esperanza y desesperanza, alarido y timidez. Es decir, la salvadoreñidad, la naturaleza del salvadoreño, realmente es una mezcla extraña en la cual se funden, así como los tonos más mágicos y multicolores de la aurora, del amanecer, etcétera, con los tonos más profundos de la tristeza, del ensimismamiento, pasando por los colores radiantes de la alegría, del, de lo bullente, de lo dionisíaco, de lo imprevisible. Hace poco, Paco, hablando con amigos como César Martí y otros, siempre hemos entrado en la discusión si el salvadoreño tiene o no memoria histórica. Ante esa discusión, ¿cuál es tu posición? Yo creo que está empezando a adquirir conciencia de la necesidad de tener memoria histórica.
Creo que una de las características del salvadoreño ha sido básicamente el inmediatismo presentista y el triunfalismo subjetivista. Pero creo que las experiencias vividas en las últimas décadas lo ha llevado a tener conciencia de la necesidad de tener una memoria histórica y de guardar esta memoria histórica en distintos modos de formalizarla, a través de la literatura, a través del teatro, a través del cine, a través de la plástica, a través de la investigación histórica, a través de la investigación sociológica. Pero creo que es hasta este momento cuando el salvadoreño está tomando conciencia de esa necesidad. Es decir, para ir adelante necesita eh, tener conciencia de su pasado para no volver a repetir experiencias dolorosas y para volver a repetir y a crecer, a, a acrecentar experiencias radiosas y estimulantes. Paco Escobar es un hombre muy celoso de su intimidad, es un hombre que no se le ve mucho en en actividades sociales. ¿Por qué? No sé, no tengo un carácter muy sociable, no sirvo mucho para, creo que no soy un buen conversador, creo que no tengo capacidad para estar así en la rueda, diciendo, hablando, no, soy más bien ensimismado y eso lo heredo de mi padre también y de mi abuela, que eran personas que vivían, es decir, esto nada tiene que ver con el egoísmo, no es una actitud egoísta, ni es una actitud solipsista, que es otra cosa, es una actitud en la que uno va a una soledad, pero no es una soledad neurótica, ni una soledad pesarosa, sino más bien una soledad de prudencia y una soledad de creatividad. ¿Cómo es el humor de Paco Escobar? Bueno, creo que soy muy alegre, creo que las dos eh, eh, armas que tengo en mi carácter ha sido quizá la serenidad, la alegría y la persistencia. Creo que soy fundamentalmente sereno, alegre y persistente. Contanos una anécdota de tu vida que tenga un toque de humor. Bueno, una vez tenía yo aproximadamente 7 años, salimos con mi padre a pasear. No recuerdo si fue aquí o en qué ciudad. No sé si fue en San Salvador o fue en otro lado. Pero el caso es que yo estaba muy cansado y le dije a mi padre, papá, vámonos en taxi. En esa época había muy pocos taxis, pero lo sabía. Y entonces él me dijo, hijo, pero es que cobran muy cara la carrera. Entonces yo le dije, papi, pero dígale que no vayamos despacio. Paco Escobar, ¿qué es lo que más detesta de, del entorno que le rodea? La hipocresía. O sea, es lo que más detesto realmente. La hipocresía, la, la mala leche, la mala sangre, como se dice. Detesto, por ejemplo, hablar mal de la gente, detesto oír que hablen mal de la gente, detesto realmente la hipocresía. Es para mí quizá lo que más puedo realmente, con la experiencia más execrable para mí en la vida. Y lo que más ama. La esperanza, el trabajo, la abnegación, el heroísmo, sí, eso. A veces sabemos que como profesor de la UCA, en ocasiones Paco Escobar es un hombre severo en la crítica y en los exámenes, pero examinando tu poesía, examinando tus letras, ¿cómo las catalogarías y qué puntaje le darías? Bueno, primero debo decirte que libros míos, pues sí, verán, no hay más que un pequeño librijín de poemas y un pequeño librito de cuentos. Todo lo demás está desagregado en artículos en diversos lados, en Orientación, en ECA, en Carta a las Iglesias, en el Diario Latino, en la prensa gráfica, en distintos medios. Ahí ¿Cómo está. es posible que un hombre que ha sido decano de la Facultad de Ciencia del Hombre, que ha tenido pues la posibilidad de publicar en la UCA, no lo ha hecho? Uno, por no valer el cargo y porque no se piense que uno se vale el cargo para publicar. Y lo otro, porque en términos de eso me gusta más bien un perfil modesto, un perfil medio. Porque te quiero decir una cosa, tú me decías, bueno, ¿qué calificación le pones? Mira, yo no tengo la altura de un Manuel Argueta, de un Escobar Galindo, de un Roberto Sea, de uno de estos autores nuestros. Y te diré más, yo ni siquiera puedo llamarme un intelectual. Soy únicamente, Santiago, un animal, quizá bastante sensible. Eso. Bien, Paco Escobar, ya estamos llegando al final de este espacio.
se nos ha alargado el tiempo, pero ha sido este, realmente provechoso. No sé, te dejo los micrófonos de la cueva de los reflejos para que lances los últimos reflejos en esta cueva, ¿no? Bueno, pues eso nada más como repetirte, ¿no? Que realmente a veces alguien me ha preguntado, ¿y tú te consideras un poeta o intelectual? ¿Eres un poeta, eres un intelectual? Yo le digo, mira, quizá no. Yo creo que lo único que sí soy es un animal, y así, un animal bastante, pero bastante sensitivo. Yo creo que eso es importante tenerlo claro, ya, porque de esa manera uno tiene la exacta dimensión del puesto que uno ocupa en la vida. Y de ese modo uno puede decir, Señor, me conformo con lo que tengo. Y al final del día uno puede decir, pero con una gran serenidad, Santiago, Señor, el día que me diste ha terminado. Bien, gracias Paco Escobar por haber venido a Perquín, a la verdadera cueva de los reflejos, o la primera cueva. Ok, gracias Santiago por la invitación. Y hasta otra vez.